supongamos que ya el campo eléctrico no es constante, que lo genera una carga puntual, como esta que está acá, que está abajo a la derecha, hay una carga puntual que es Q. Entonces, nosotros sabemos que ese campo eléctrico no es constante, que depende con el inverso de R al cuadrado. Entonces, estamos en otra situación en donde el campo eléctrico lo podemos escribir como la constante de Coulomb por Q partido por R al cuadrado. Ya no es E constante. Entonces, acá, fíjense, lo que hay que tener en cuenta nuevamente es el coseno de teta cuando nos resuelve la integral. Pero fíjense, vamos a definir este producto punto que hay acá. El R tongo sería la dirección hacia donde apunta el campo eléctrico, que sería este vector chiquitito que está acá abajo. Y el ds sería, fíjense que nosotros nos vamos a ir de A hasta B y nos vamos a preocupar cómo es el campo eléctrico en este punto. Entonces, el pequeño pedacito de camino sería este ds rojo que está acá. Ese pequeño diferencial de trayectoria, de desplazamiento. Entonces, cuando uno hace el producto punto entre R, tongo, que es este vector que le da la dirección al campo eléctrico, y la diferencial de desplazamiento, que es ds, nos queda que el módulo de R tongo por el módulo de ds por el coseno del ángulo. Y el módulo de R tongo es 1 porque es un vector unitario. Entonces nos queda nos queda 1 por el módulo del desplazamiento del vector diferencial de desplazamiento por el coseno de teta. Y a todo eso lo vamos a llamar dr, ¿sí? Que sería justo este pedacito que está acá arriba. Entonces, se da que el diferencial de camino de desplazamiento cuando es muy pequeñito cumple la regla que dr por ds es coseno de teta. Entonces vamos a dejar el dr, que sería como este pedacito que está acá, sería un desplazamiento radial respecto de la posición en donde está la carga. Entonces, ahí se nos simplifica mucho la integral. Fíjense, reemplazamos el valor del campo eléctrico, sacamos para afuera las constantes. Fíjense que tenemos que meter acá el Q dividido por R al cuadrado por la constante de Coulomb. Y reemplazamos el ds por coseno de teta, lo reemplazamos por dr. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda sacar la constante de Coulomb para afuera, la carga Q para afuera, la que genera el campo, y, y Profesor, el menos ¿Mm? ese que está ahí es del menos que había mencionado anteriormente, ¿cierto? Sí, es del menos de la definición. Esta es la de acá arriba, Ah, ya, ya. es la Es que no lo definición había de visto en la diferencia de definición. potencial. Y Sí, siempre ya, hay que ponerle el menos. A no ya. ser, si uno invierte los límites de integración, puede sacar el menos, pero mejor ponerlo siempre. ¿Sí? Ahora, eh, fíjate que llegamos de la definición a una integral que podemos manejar para el campo eléctrico de una carga puntual. Esta integral que está acá abajo va a ir de RA, la posición que hay en A, el vector A, hasta el, la posición que hay en B, que es el vector B. ¿Sí? Nos va a interesar la distancia nomás en este caso. Y fíjense, la integral que nos queda es la integral de 1 sobre R al cuadrado, que es menos 1 partido por R. Entonces, la integral de 1 partido por R al cuadrado arroja un signo menos. Y es 1 partido por R, se va el menos. Y tenemos que evaluar entre RB y RA.
Entonces, se dan cuenta que basta con evaluar ahora en los extremos. Esto no va a depender del camino que sigamos, porque ahí estaba lo que conversábamos delante, que el camino puede ser recto o puede ser curvilíneo. No se escucha, profe. Entonces, Ahí. sí, sí, profe. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahora, fíjense, no, Ahí, depende, los tiros soy el primero. no depende de la trayectoria que elijamos, porque vamos a evaluar en los extremos. Acá, fíjense, vamos a evaluar a esta integral. Evaluamos primero en RB la posición, la distancia que hay en el punto B y le restamos el valor de la integral evaluado en RA. Y fíjense que acá estamos ya encontrando cómo es la forma del potencial eléctrico en el punto B y también cómo es la forma del potencial eléctrico en el punto A. Podríamos definir, si quisiéramos en este momento, que el potencial eléctrico en el punto A es la constante de Coulomb por la carga que genera el potencial dividido por la distancia que hay al punto A. Entonces, el valor del potencial eléctrico ahora va, fíjense, va sin R al cuadrado acá abajo, lo vamos a definir más formalmente, fíjense, entonces si tenemos una carga Q y estamos a una distancia P, entonces el valor del potencial eléctrico es la carga de Coulomb multiplicado en la constante de Coulomb multiplicado por la carga y dividido por el R. Y si se fijan, no va al cuadrado acá. ¿Sí? Y ahora, ¿qué relación tiene con la energía potencial eléctrica? Si se fijan, cuando hay dos cargas, Q1 y Q2, la energía potencial eléctrica es el Q1 por Q2 dividido por la distancia entre ambas multiplicada por la constante de Coulomb. Entonces, resolviendo por la definición de potencial eléctrico, resolviendo esta integral, encontramos una forma de cómo es el potencial eléctrico para una carga puntual. ¿Y se fijan? También podemos encontrar cómo es la energía potencial eléctrica a partir de esto, porque definimos nosotros el potencial a partir de la energía potencial eléctrica. Y dijimos que el potencial era la energía dividida por la carga. Entonces, como tiene esta forma, la constante de Coulomb por la carga dividido por R, la energía potencial ya la sabemos. Si ponemos una segunda carga acá, la energía potencial de este sistema de dos cargas va a ser el producto de las cargas dividido por la distancia. Y todo eso multiplicado por la constante de Coulomb. Hay tres cargas, fíjense. Los términos que vamos a usar van a ser... Profesor, disculpe, ¿se podría devolver un poquito a la página anterior? ¿ahí? Sí, es que estaba viendo algo y ya. ¿Sí? Sí, ¿Está claro? sí. Bueno. Si hay tres cargas, entonces tenemos que sumar la energía potencial de Q1 con Q2, de Q1 con Q3 y de Q2 con Q3.